Yo no sé si ustedes han escuchado, quizás han vivido en una iglesia o en algún lugar, ¿verdad? Hoy en día casi siempre se ve más en películas, la expulsión de espíritus inmundos, demonios, y todas estas cosas que quizás puede asustar a muchas personas. Y eso puede ser impresionante de por sí, y no queremos entrar tanto en eso. Sí quiero entrar en este momento es en el lugar donde eso ocurre. ¿Y dónde es que ocurre eso? ¿Cuántos se acuerdan de la lectura? En la sinagoga. Y eso es bien importante. Esa expulsión ocurrió dentro de una sinagoga. En otras palabras, lo ponemos en términos de ahora, ocurrió dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Marcos siempre va al punto, ¿verdad? Estábamos hablando con Jorge la vez pasada, ¿verdad? Marcos siempre va al punto, rápido. Presenta a Jesús en medio de la sinagoga. En el comienzo de su ministerio, Jesús entra en medio de la columna religiosa judía, la sinagoga, donde se lee la ley de Moisés, donde están todos los religiosos, todos los maestros de la ley están en la sinagoga. Ese es símbolo de la pureza y de la religión del pueblo de Israel. Y es allí, en ese lugar santo, donde se encuentra Jesús con ese espíritu impuro. Y este hecho puede tener significados variados. Uno es el significado espiritual, lo que podemos aplicar para nosotros en este día. Y otro es el significado social religioso. Y yo, antes de entrar en cualquier consideración y enseñanza espiritual, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer, quiero entrar un poco, tocar unos detalles interesantes sobre el contexto literario, histórico, social y religioso, aunque sea de forma breve. Y es importante porque esto es como mirar una obra de teatro. Usted puede ir a un teatro y usted se sienta y ve una obra. Yo lo que quiero hacer, para que se entienda mejor el texto, es darle lo que le llaman en inglés un backstage pass. ¿Verdad? ¿Cómo se dice eso en español? Un pase detrás de las cortinas. Vamos a ir detrás del teatro, a ver qué es lo que pasa detrás. ¿Cuántos de ustedes han ido a una obra de teatro, han visto cómo se mueve todo detrás, por la parte de atrás? Cómo se mueven los escenarios y todo. Y eso es lo que quiero hacer. Vamos a ir un poquito detrás, porque cuando nosotros vemos lo que pasa detrás de las cortinas, podemos entender más precisamente qué era lo que estaba sucediendo. Así que no se lo digan a nadie. Ustedes esta mañana tienen el boleto del backstage. Queridos, miren, el Evangelio de Marcos fue escrito luego de la destrucción del templo de Jerusalén. El templo ese que hablan, ¿verdad? Vemos en los evangelios, el templo de Jerusalén ya había sido destruido cuando se escribe este evangelio. El evangelio se escribió alrededor de 30 y pico de años luego de la muerte de Jesús. La realidad religiosa era que los cristianos no son lo que son los cristianos ahora. Los cristianos de antes, los primeros cristianos, eran un grupo religioso dentro del judaísmo. ¿Okay? Era una denominación, una secta. Como el judaísmo era bastante amplio. Tenían los fariseos, los saduceos, los escribas, los esenios. Habían diferentes sectas, ¿verdad? Secciones que diferían unas de otras dentro de lo que es la religiosidad del judaísmo. Los cristianos al principio eran considerados simplemente partes